Jueves, 6 de enero de 2022. Meditación del Evangelio. Rendirse ante Dios. El primer detalle que el Evangelio de hoy sugiere es el enorme atractivo de Jesucristo. Apenas ha nacido y unos magos de países lejanos vienen a adorarlo. Ya desde el principio, sin haber hecho nada, Jesús comienza a brillar y a atraer. Es lo que después ocurrirá en su vida pública continuamente. ¿Quién es este? Nunca hemos visto cosa igual. Me siento yo atraído por Cristo. Me fascina su grandeza y su poder. Me deslumbra la hermosura de aquel que es el más bello de los hombres. Además, toda la escena gira en torno a la adoración. Los magos se rinden ante Cristo y le adoran, reconociéndole como Rey el oro y como Dios el incienso y preanunciando el misterio de su muerte y resurrección la mirra. La adoración brota espontánea precisamente al reconocer la grandeza de Cristo y su soberanía, sobre todo, al descubrir su misterio insondable. En medio de un mundo que no solo no adora a Cristo, sino que es indiferente ante Él y le rechaza, los cristianos estamos llamados más que nunca a vivir este sentido de adoración, de reverencia y admiración, esta actitud profundamente religiosa de quien se rinde ante el misterio de Dios. Y, finalmente, aparece el símbolo de la luz. La estrella que conduce a los magos hasta Cristo expresa de una manera gráfica lo que ha de ser la vida de todo cristiano, una luz que brillando en medio de las tinieblas de nuestro mundo ilumine a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, les conduzca a Cristo para que experimenten su atractivo y le adoren, y les muestre una razón para vivir. Comentario. Los pastores de Belén representaban al pueblo de Israel. Los magos venidos de Oriente representaban a todos los pueblos del mundo a quien Dios hace llegar la salvación, por medio de Jesús. En el episodio de los magos, vemos que unos extranjeros son los primeros en inquietarse por el nacimiento del Mesías e ir en su búsqueda, mientras que los escribas y sacerdotes, llenos de ciencia bíblica, viven una fe tan empobrecida que no hacen el más mínimo esfuerzo para visitar al niño. Herodes está dispuesto a ir a Belén, pero con una intención homicida. La lección es clara, la luz de Dios, como la estrella, brilla para todos, pero hay que saber interpretarla y seguirla. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo, para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y, después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén, diciéndoles, vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría y, al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El profeta Isaías anima a Israel con la esperanza de una luz que va a surgir de él para iluminar al mundo entero. Ya viene el Señor del universo. En sus manos están la realeza, el poder y el imperio, así nos anuncia la antífona de nuestra celebración de la Epifanía del Señor, es una exclamación gloriosa que notifica la disposición de todos los pueblos a la fe. Levántate, resplandece, porque llega tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. ¿Cuál es la luz que llega? Cristo, el Salvador es la luz a la cual se refiere en el libro de Isaías.
Cristo luz brilla en las tinieblas y a su resplandor acudirán pueblos y reyes con cantos y ofrendas. Mira a tu alrededor y observa, todos se han reunido y vienen hacia ti, tus hijos llegan desde lejos, se volcarán sobre ti los tesoros del mar y las riquezas de las naciones llegarán hasta ti, todos ellos vendrán desde Sabá, trayendo oro e incienso, y pregonarán las alabanzas del Señor. Jesús se manifiesta hoy y es reconocido como Dios. Pues Jesús ha venido no solo para la salvación de Israel, sino para la de todos los hombres de cualquier raza o nación. Ya no se contempla alrededor del pesebre la humilde presencia de los pastores, sino la fastuosa comitiva de los magos, que han venido del oriente para rendir homenaje al niño Dios, como representantes de los que no pertenecían a su pueblo. Pues Jesús ha venido no solo para la salvación de Israel, sino para la de todos los hombres de cualquier raza o nación. Él instituyó la nueva alianza en su sangre, convocando un pueblo de entre los judíos y los gentiles, que se condensara en unidad, y constituyera un nuevo pueblo de Dios. También ese Pablo habla de este grandioso misterio que él ha tenido la misión de anunciar al mundo: los gentiles son coherederos y miembros todos de un mismo cuerpo, copartícipes de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. La fiesta de la Epifanía, primera manifestación y realización de ese misterio, incita a todos los fieles a compartir las ansias y las fatigas de la Iglesia, la cual ora y trabaja a un tiempo, para que la totalidad del mundo se incorpore al pueblo de Dios, cuerpo del Señor y templo del Espíritu Santo. Epifanía, o teofanía, quiere decir precisamente manifestación de Dios, que la oración y el celo de los creyentes apresuren el tiempo en que la luz de la fe brille sobre todos los pueblos, para que todos conozcan la insondable riqueza de Cristo y adoren en él a su Dios. ¿Dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer? Cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer? San Mateo comienza ese fragmento del Evangelio precisando el lugar del nacimiento de Cristo, en Belén de Judea. También nos sitúa cronológicamente, bajo el reinado de Herodes, se refiere a Herodes el Grande, que reinó en años antes de Cristo. En esa época narra la venida de unos magos de Oriente a Jerusalén. El Evangelio nos relata, unos magos, no dice que sean reyes. Se sostiene que venían desde Persia, que eran celosos observadores de la justicia y de la virtud. Cicerón añade que son la clase de sabios y doctores en Persia. En una segunda época tardía, después de la conquista de Babilonia, degeneraron y pasaron a ser nigromantes y astrólogos en el sentido peyorativo. San Jerónimo dice: la costumbre y lenguaje popular toma a los magos por gente maléfica. Los magos que aquí presenta el Evangelio aparecen como personajes importantes y hombres dedicados al estudio, principalmente de los astros. No eran, por tanto, reyes. Ni por su nombre, ni por su origen, ni por el modo como Herodes los recibe y marchan a Belén. El texto del Evangelio dice que proceden de Oriente o mejor aún, de las regiones orientales. Ellos mismos dirán porque vimos su estrella en Oriente. Sin embargo, al tratar de precisar la región, surgen las divergencias. Como expresé antes, pudiera ser Persia, el país originario de los magos. Esta es la opinión de la mayoría de los padres y así son representados en varias catacumbas y aún en la iglesia de Belén, del siglo IV. Caldea, Babilonia, además de ser país de magos, estuvo en contacto con Israel y pudo conocer sus esperanzas mesiánicas. Sin embargo, para otros, no parece que sea este país. Así también puede ser Arabia, país del este por excelencia, porque su comercio y las invasiones a Palestina se hacían por Moab y el Jordán. En estas regiones se encontraba el país de los nabateos, donde residían gran número de judíos con frecuentes relaciones con Palestina. Es probable, pues, que el relato de San Mateo se refiera a esta gran zona de Arabia. La llegada de los magos a Jerusalén fue diversamente interpretada en la tradición. La opinión más frecuente en los padres es que fue poco después del nacimiento de Cristo. Sin embargo, la opinión ordinaria es que se pone sobre año y medio después, ya que Herodes da la orden de matar a los niños de 2 años abajo. Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Nos presenta esta estrella con un carácter sobrenatural.
pues se les aparece y desaparece, les va guiando y camina delante de ellos. Llegada sobre el lugar donde estaba el niño, se paró. Su semejanza puede encontrarse en lo que se lee en el Éxodo, que una columna de fuego, en la noche, iba delante de ellos en el camino de Israel por el desierto. El que los magos conocieran que aquella estrella anunciaba el nacimiento del rey de los judíos, además de la ilustración y moción sobrenaturales que había que suponer, se realizó por algo que estaba en el ambiente. Era entonces esperado el Mesías, expectación que difundieron los judíos en su cautividad de Babilonia y en la diáspora. Dispersión de la comunidad del pueblo judío. Habiendo visto la estrella, porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo, se encaminan a Jerusalén. Pensaban que el acontecimiento era del dominio público. Por ello preguntan, sin más, ¿dónde estaba el rey de los judíos que había nacido y venimos para adorarle? Y, a pesar de que su presencia en Jerusalén no debió de llamar la atención, acostumbrada a diversas caravanas, la noticia llegó a Herodes, quien temió que pudieran crearle revueltas y peligros políticos. Ante este hecho, el rey Herodes quedó desconcertado. Herodes convoca a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo. El Sanedrín era el gran consejo de la nación. Constaba de 71 miembros, divididos en 3 grupos: príncipes de los sacerdotes, que eran los ex sumos sacerdotes, y representaban a las grandes familias sacerdotales; los escribas, cultivadores e intérpretes de las escrituras; y los ancianos, representantes de los sectores importantes de la nación. El consejo estaba presidido por el sumo sacerdote. Y, reunidos, les pregunta dónde había de nacer el Mesías. Le contestaron con el texto de Miqueas: en Belén de Judea. Le respondieron, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes mandó llamar en secreto a los magos y les interrogó cuidadosamente sobre el tiempo de la aparición de la estrella. Lo hizo en secreto, personalmente, como era su costumbre. El historiador judío y fariseo Josefo cuenta que Herodes mismo, frecuentemente disfrazado con traje de hombre privado, en las noches, se mezclaba entre las turbas para experimentar y saber por sí mismo lo que sentían de su reinado. Cerciorado de este dato, le interesaba actuar con astucia, temiendo pudiera ser un enredo político, tramado contra él desde fuera. En su mismo palacio se habían urdido conjuras, bajo el pretexto de la aparición próxima del Mesías, que terminaron en sangre. Esta estrella es el camino, y el camino es Cristo. Vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con el consejo que les da de volver a él para poder ir a adorarlo, no en el sentido religioso, sino de acatamiento externo, se pusieron los magos en camino hacia Belén y vieron de nuevo la estrella. San Mateo dice: cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Ellos se regocijaron porque en vez de ver fallidas sus esperanzas, fueron, por el contrario, confirmadas más y más, y porque veían recompensadas las penalidades de un camino tan largo. Se alegra con gozo aquel que se alegra en Dios, que es el verdadero gozo. El misterio de la estrella les había hecho presentir que la dignidad del rey que había nacido aventajaba a la de todos los reyes de la tierra. San Ambrosio dice hermosamente de este párrafo: esta estrella es el camino, y el camino es Cristo, pues por el misterio de su encarnación Cristo es nuestra estrella, astro brillante de la mañana que no se ve donde está Herodes, pero que vuelve a aparecer allí donde está el Salvador y enseña el camino. El texto sigue, que les guió hasta la casa donde estaba el niño. No es probable que fuese ya en el pesebre, porque si ya habían pasado algún tiempo, tal vez al año y medio del nacimiento de Cristo, lo natural es que hubiesen ocupado una modesta casa. El Evangelio dice: al entrar en la casa, encontraron al niño con María. Y postrándose, le rindieron homenaje. Allí, postrándose en tierra al estilo oriental, que revestía varias formas, le adoraron. Y abriendo sus cofres le ofrecieron sus dones: oro, incienso y mirra, dones principescos, como en otro tiempo la reina de Saba ofreció a Salomón. San Agustín dice: se le ofrece el oro como a un gran rey, se quema el incienso en su presencia como delante de Dios,
y se le ofrece la mirra como a aquel que había de morir por la salvación de todos. Finalmente, el texto dice, y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. San Agustín dice de este párrafo, el impío Herodes, hecho cruel por el temor, quiso desencadenar su furor. Pero, como la malicia había de enseñorearse del que había venido a este mundo para extirpar a la misma malicia. En efecto, los que habían ofrecido dones al Señor bien merecían recibir esta advertencia que recibieron en sueños. La luz de la estrella que vio a los magos, brilla para todo el mundo. En aquel tiempo, los escribas y muchos sacerdotes, muy conocedores de las Escrituras, pasan por un periodo de una fe hundida, no hay en ellos ni interés ni esfuerzo para conocer dónde está y visitar a Niño Dios. Sin embargo, gente humilde como los pastores de Belén, que en este caso representan al sencillo pueblo de Israel, fueron a visitarle, como también fueron los magos, que en este caso representan a los pueblos del resto del mundo, y a todos ellos, Dios le hace llegar la salvación, por medio de su Hijo Jesús. Sepamos ver cómo la luz de la estrella que guió a los magos, brilla para todo el mundo, es la misma luz que necesita ser interpretada para seguirla. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía en parte donde nadie parecía. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre, y salvará la vida de los indigentes. El Señor les bendiga. Amén.